convierte en un elemento, un factor que viene a agravar esta confrontación, esta crisis política. Es decir, aquí se buscaba una salida electoral, eso pasaba por una elección con las condiciones, con las garantías necesarias, no solamente con la elección del CNE a través de la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución venezolana, sino también, bueno, que avanzara un proceso de negociación política que permitiera la participación, que, digamos, permitiera también no solamente respetar lo que está en la Constitución, en las leyes, sino darle garantía, confianza, credibilidad al proceso para que tuviera no solamente el reconocimiento internacional, sino también, por supuesto, la confianza del elector venezolano y lejos de avanzar en ese camino, bueno, lo que se ha hecho es eliminar a los partidos políticos, escoger un CNE por una vía que no es la que está en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no es una, digamos, no se ha allanado el camino para una solución para buscar bajar la tensión en un momento tan difícil, sino que al contrario se agrega un elemento que lo que busca es, por supuesto, bueno, darle mayor, digamos, tensión, crispación a todo el escenario político venezolano. Creo que, digamos, podríamos comenzar viendo esto que es una elección, que no es una solución, que no es una respuesta a la crisis, sino que por el contrario es un elemento que viene a agravar esa crisis, que es lo que también, por cierto, ha venido ocurriendo, te diría, desde el año 2017, 2018, luego con la elección presidencial, es decir, una elección que, lejos de darle al país un espacio para buscar solucionar el conflicto y de alguna manera pasar esta página, bueno, no, se convierte en elementos que agravan el conflicto, que generan el rechazo internacional, que generan el cuestionamiento también interno, y entonces obviamente no cumple con su función la elección, sino que al contrario, pues bueno, agrega otro elemento de tensión, de confrontación a la crisis política. Pedro Pablo, vamos a incorporar a Pablo Quintero. Pablo es politólogo, consultor político y asesor comunicacional, director de Ideadata, agencia estratégica y data marketing. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Román. Gracias. Saludos, Pablo. Pedro Pablo. Pablo, primero preguntarte si estás de acuerdo en que esto del 6 de diciembre no allana el camino a una solución, que no parte de un acuerdo político, como dice Pedro Pablo, pero luego preguntarte, bueno, ¿qué debe hacer gobierno, gestión de Nicolás Maduro? ¿Qué debe hacer oposición? Hacer de cuenta que el 6 de diciembre no existe y qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos. A ver. Sí, bueno, en primer lugar, entender que la situación en Venezuela no va a cambiar. Es decir, la calidad de vida de los venezolanos no va a mejorar dadas las elecciones del 6 de diciembre. Recordemos que esto es una crisis sistemática, una crisis estructural, un problema y un conflicto político que ha venido escalando durante los últimos meses. Pudiéramos estar hablando de que el gobierno busca, más allá de mantenerse en el poder, una sustitución de las élites políticas en Venezuela, una reconfiguración del sistema político, generar una oposición, no diríamos a su acomodo, pero que sí permita generar algún tipo de transacción política para poder mantenerse en el poder. Y lo otro también es que las elecciones del 6 de diciembre están dentro del cronograma electoral, no es algo que realmente apareció de la nada, simplemente ya estaban pautadas. El contexto coronavirus obliga, en este caso el gobierno nacional, a tomar algunas decisiones trascendentales, entre ellas mantenerse en el poder por cualquier vía, por otro, aprovechar el momento para recurrir a sus estrategias de control social y mantenerse un poco, es decir, utilizar todas las artimañas posibles para aprovechar el momento posible, en el caso del coronavirus, para mantenerse en el poder. Y lo otro más importante, buscar de aquí al 6 de diciembre y el año que viene generar al venezolano una cara distinta respecto a la oposición. Es decir, la fotografía que quiere instalar en la mente de los ciudadanos es una oposición no tradicional, una oposición diferente, una oposición con otras caras. Y por eso es importante también el hecho de que estas elecciones son, diríamos, una punta de lanza para generar un cambio político y un cambio social dentro de la oposición y la gente de Venezuela. Es la voz de Pedro Quintero. Tenemos también en la línea, de hecho lo tenemos por Zoom, a los dos, Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, no es muy descabellado entonces partir esta conversación definiendo lo que es la oposición o las oposiciones en Venezuela. Lo mismo para el gobierno, que por muy homogéneo que se pretenda mostrar, pues tiene también sus fracciones. Pero hablemos de oposición o de oposiciones. ¿Qué tenemos en el panorama? Bueno, a ver, yo creo que obviamente
aquí lo que se ha venido avanzando es un proceso, ya el chavismo siempre ha buscado intervenir en la vida de la oposición, eso lo ha hecho a través de las inhabilitaciones, la persecución, y eso en su momento obligó, por ejemplo, a la oposición, en vez de tener a un candidato, el caso de Leopoldo López a la alcaldía metropolitana, pues bueno, ante la inhabilitación buscaba a otro candidato alternativo y eso pasó en una cantidad de casos que podríamos enumerar, algunos de ellos incluso, bueno, el caso de Ledesma en la alcaldía Mayor, el mismo Pablo Pérez en el Zulia, Pérez Rivas en el estado Táchira, lograban ganar, si bien en su momento no eran el principal candidato, pero se llegaba a ellos por la inhabilitación, por la persecución, es decir, siempre se ha metido en la vida interna de la oposición, pero ahora lo hace de manera mucho más, digamos, radical, violenta, ya se ha tomado a los partidos políticos de la oposición, los principales partidos de la oposición, salvo un Nuevo Tiempo, bueno, se ha metido en todas las directivas, les ha arrebatado la tarjeta, también ha venido avanzando en una vía mucho más fuerte por la vía de la inhabilitación, algunos dirigentes que están en el exilio, y eso también, por supuesto, impacta la estructura de los partidos, la posibilidad de postularse a una candidatura, etc. Yo aquí lo que señalaría como quizá un factor distinto que se viene a agregar a esta historia que ya vengo señalando, es que quizá ahora vemos por primera vez es a un sector de la oposición, es decir, siempre ha habido conflictos, peleas por el liderazgo de la oposición. Eso siempre ha sido así, podemos citar una serie de antecedentes al respecto. Pero creo que es primera vez donde vemos a un sector de la oposición que busca apoyarse en el chavismo para alcanzar el control de ese liderazgo de la oposición. No sé si me explico, y señalo claramente el tema de la mesa de diálogo nacional. Es decir, sí, es cierto, siempre el chavismo, como decía, ha intervenido en la vida de la oposición, ha buscado crear una oposición a su medida, eso ha sido así, además responde a este tipo de regímenes. O sea, no es un caso donde Venezuela, digamos, convierta en un fenómeno particular, sino que es una manera de actuar que se ha visto en otros países. Pero aquí lo que llama la atención es que hay un sector, este sector que está en la mesa de diálogo nacional, que pareciera buscar apoyarse en ese liderazgo, en el chavismo, para conquistar o para saltar, para alcanzar ese liderazgo de la oposición. Y vemos que incluso coinciden en discursos, y coinciden en discursos porque coinciden en el adversario que buscan derrotar, buscan desplazar al liderazgo actual de la oposición. Y bueno, tú ves que entonces, incluso como mesa de diálogo nacional, se iban de gira, y en la gira, bueno, comparten el discurso que básicamente el problema no es la oposición, el gobierno, el problema es la oposición, el problema es una oposición que se niega a buscar acuerdos, el problema es una oposición que es radical, que se ha abandonado la línea democrática. El problema no es que hace falta un cambio de gobierno, el problema es que hace falta acuerdos con el gobierno en Miraflores y la oposición en su oposición. Entonces, digamos, creo que es lo que yo agregaría como un elemento distinto en esta etapa, pero lo que sí claramente, bueno, es que se ha venido profundizando en esta política de ir minando a la oposición, de ir disminuyendo a su liderazgo, de ir debilitándolo, para obviamente entrar a una oposición, bueno, más a la medida que está dispuesta, primero, a mantenerse en la oposición, es decir, que no representa un riesgo a la continuidad, que no busca ir contra la continuidad de Maduro en Miraflores. Eso como un primer punto. Y segundo, bueno, que está dispuesto a estos acuerdos, entendiéndose como minoría, y también por eso, repito, comparten este discurso, este mensaje, esta idea, porque, bueno, eventualmente buscan meterse en la institución. Bueno, con estos acuerdos, fíjate tú, aumentar a 277 el número de diputados, y bueno, tener rectores en el CNE, ya el chavismo le ha ido dando espacio en las instituciones, como el caso del CNE, pero bueno, eso, yo lo que destacaría es ese elemento para mí distinto de lo que se ha visto en el pasado, que es una oposición, o sea, dirigentes de oposición que buscan apoyarse en el chavismo para alcanzar el liderazgo de la oposición. Pedro Pablo, veo que va sintiendo, Pablo, mientras tú estás conversando con nosotros. Pablo, voy un poco más allá. ¿Qué deberían estar haciendo ahora esos líderes opositores tradicionales que no se ven reflejados en la mesa de negociación? ¿Qué debería estar haciendo, por ejemplo, la directiva anterior de Acción Democrática o de Primero Justicia o de Voluntad Popular? De cara a ese 6 me refiero. Bueno, en primer lugar, seguir insistiendo en generar condiciones, es decir, no
no tomar la decisión de, bueno, yo no voy a participar a unas elecciones porque no haya estrategia, perdón, porque las condiciones son adversas. Recordemos que durante este gobierno todos los comicios siempre han tenido condiciones adversas. Y ni van a existir condiciones, estamos hablando, óptimas para que la gente vaya a votar al 100%. Yo creo que es importante en primer lugar discutir si existe una estrategia a lo interno, organizarse no solamente en el tema de generar una narrativa y comunicar bien en las redes sociales, no, también a puerta cerrada, trabajar con todos los sectores de la población y comunicar una estrategia tangible y una ruta de salida para la crisis. Yo creo que es importante que el venezolano perciba a la oposición organizada. Si la oposición no se percibe organizada, no se percibe coherente, no se percibe con una narrativa y un relato adecuado al contexto coronavirus, a la crisis, yo creo que va a ser muy difícil que la oposición reconecte, por lo menos a nivel emocional, la política. Yo creo que por otro lado, también la oposición tiene que estar consciente de que no solamente hay que trabajar en el tablero internacional, sino también en el tablero nacional. Y eso se ha perdido un poco. Y por último, yo creo que lo otro que también tiene que hacer la oposición es reconectar emociones, que es algo que yo he venido hablando durante muchísimo tiempo. No solamente entender al venezolano como que hay que ir a votar o no, el dilema no es ese. El dilema es, yo creo que el venezolano hoy en día está sumergido en una dinámica de supervivencia, una dinámica donde no tiene ni siquiera espacio para pensar en temas electorales, espacio para pensar en asuntos políticos de alta complejidad. Yo creo que el venezolano hoy en día está sumergido en una dinámica totalmente distinta y el político eso lo debe entender. Entonces, antes de generar una estrategia, yo creo que hay que incluir eso, reconectar emociones, que es lo más importante en este momento. Pablo, has mencionado 2 veces la palabra coronavirus. En cuarentena y en materia política, ¿hay algún beneficiado? ¿Hay alguien que haya sacado provecho de esta situación? Sí, bueno, lo estamos hablando en este momento y es el gobierno. El gobierno ha utilizado el contexto, y no solamente en Venezuela, los gobiernos autoritarios alrededor del mundo utilizan esta situación, o los gobiernos populistas, ¿no? Utilizan esta situación precisamente para controlar, para vigilar, para de alguna forma oxigenar sus estrategias políticas. Es decir, una situación donde la gente está pendiente de la salud, de su supervivencia, en el caso venezolano, y es perfecto para, de alguna manera, no solamente oxigenar sus estrategias a corto, mediano y largo plazo, sino también buscar mecanismos de control social que le permitan mantenerse en el poder a lo largo del tiempo. Pedro Pablo, ¿crees que el concierto internacional llegó al límite máximo de su expresión política y diplomática? ¿No puede dar más en ese sentido? Bueno, fíjate que con el tema de elecciones ya han advertido que, bueno, rechazan la manera como fue escogido este CNE y han exigido condiciones. Además hay que subrayar que incluso la Unión Europea, que ha tenido una posición mucho menos radical, digamos así, que Estados Unidos, ha advertido que la solución pasa por elecciones presidenciales. Es decir, entienden la importancia de las parlamentarias que están pautadas en la Constitución, pero señalan que la solución a la crisis pasa por elecciones presidenciales. Yo creo que obviamente hay todavía un elemento, digamos, o un margen de acción para aumentar la presión. Vimos recientemente las sanciones que impuso la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos relacionados con Maduro. Pero más allá de eso, yo creo que sí debe empujarse toda esa presión internacional, pero tienes que fortalecer la movilización y la protesta interna. Yo creo que aquí mucho se dice en que, bueno, la gente se alejó de la política. Yo tengo otra visión, sí, obviamente, te vas alejando, pero creo que el problema principal es que la política, y en este caso la política de la oposición, se alejó de la gente. Sí. Creo que es distinto. Es decir, no solamente me refiero, ojo, con expresar su solidaridad, respaldo por el tema social, económico, dar ese apoyo, seguir con atención la denuncia, no me refiero a eso, me refiero a entender que tu principal fortaleza, hoy en día quizá tú le preguntas a cualquiera, ¿cuál es la principal fortaleza de la oposición? Y te va a decir, bueno, el apoyo internacional, sin duda es importante. O que son mayoría. La respuesta debería ser que tiene una mayoría interna que quiere un cambio, que está organizada, que está movilizada, que exige ese cambio, que continúa activa y que no ha perdido, digamos, ese empuje, ese impulso para exigir ese cambio. Creo que si uno pasa la revista, yo te diría que para mí marca un punto de inflexión en ese sentido, lo ocurrió el 30 de abril del año 2019. Ahí, digamos, a partir de ese momento, se cae como una especie de vacío, tanto en el discurso como en la acción, y eso hace que también la gente, bueno, simplemente recordemos lo que eran las movilizaciones del año 2019 hasta ese punto y luego que ocurrió luego de esa fecha, pero eso también va
por un discurso que, bueno, pareció perder el norte, perder la claridad, la efectividad, y entonces llegas hasta este punto donde ves a la gente sí alejada. Claro, está alejada porque hay problemas económicos, el coronavirus, todo lo que tú quieras, pero también porque no se le incluye, y para incluirlo tienes que tener una estrategia clara, bien definida, un mensaje sólido para que la gente se vea ahí representada. Ya ocurrió en el 2019, luego de ese vacío que fue el 2018, llega el 2019, aparece un liderazgo, aparece un mensaje, un ojo de ruta, y la gente compró esa idea y se sumó a ese proyecto con entusiasmo, y vimos nuevamente las movilizaciones. Luego, repito, se cae en este vacío que te llega hasta el día de hoy. Que claramente tienes que reagrupar esas fuerzas que están, porque además, si tú quieres alcanzar el cambio, no lo vas a hacer solamente con ese apoyo internacional, que por supuesto es muy importante, no le resto importancia, claro que la tiene, y bastante luchaste para obtener ese apoyo internacional, pero obviamente tiene que estar conectado con la presión interna, con una sociedad que en su mayoría quiere un cambio y está dispuesto a luchar por ese cambio. Entonces, creo que eso es un elemento fundamental, y no solamente decir es que la gente se aleja. Bueno, es que a veces no solamente es que se aleja, es que la alejan, la dejan al margen, la dejan como espectadora. Y sobre todo esos discursos que a veces apuntan a soluciones internacionales, que hay que esperar que se active Estados Unidos, que se active la Unión Europea o el Grupo de Lima. Bueno, si se tienen que esperar a que se activen ellos, entonces bueno, yo me quedo en mi casa esperando que eso ocurra algún día. Y eso, si ocurre, va a ser según los cálculos de esos gobiernos, según los intereses de esos gobiernos, no según los intereses de los vecinos de Katia, ni de La Vega, ni de Petare. Entonces, bueno, tienes que entender que debes poner esa movilización, esa organización con fuerza para poder entonces exigir condiciones electorales, que nunca serán las mejores, pero exigirlas, y ya convertir esa lucha en un elemento que movilice, que active, o sea, una elección que sea real, que sea libre, que sea justa, que no lo vas a obtener al 100%, es verdad, pero ya desde ese momento, con esa organización, y ya la hemos visto en el pasado, bueno, y eso sirve para que la gente vaya tomando conciencia, vaya activándose, vaya entendiendo lo que tiene que enfrentar. Claro. Termino contigo, Pablo. ¿Crees que de acá al 6 de diciembre los factores que hacen vida dentro de la mesa de diálogo nacional puedan ser vistos por la mayoría de los venezolanos como verdadera oposición? Bueno, indudablemente eso es lo que buscan, ¿no? Reemplazar esa imagen de oposición dentro del pensamiento del venezolano. Es decir, lo que hoy conocemos como mesita quiere convertirse en la oposición tradicional o en la oposición, dentro de los objetivos estratégicos de ellos es convertirse en la oposición que piensan la mayoría de los venezolanos. Yo creo que coincido con Pedro Pablo en muchas cosas. Es importante, en primer lugar, generar una narrativa, generar un discurso y lograr comunicar más allá de percepciones, estrategias, pero por otro lado, seguir trabajando en cuanto a buscar maneras de solucionar la crisis. No solamente es, yo lo he dicho muchísimas veces, no solamente es tuitear, no solamente es agarrar las redes sociales y comunicar lo que pasa. Muchos de los políticos han caído en el periodismo político y eso es grave, lamentablemente. Yo creo que el político, más allá de eso, tiene que comunicar soluciones en un contexto, como hoy lo vemos, un contexto coronavirus no solamente a nivel nacional, sino internacional. Los actores internacionales, en este caso Estados Unidos como principal aliado, está sumergido en su propia dinámica electoral para este año. Yo creo que es importante regresar al tablero nacional. Regresamos al tablero nacional con una estrategia, regresamos al tablero nacional ofreciéndole verdaderas soluciones a los venezolanos. En primer lugar, entendiendo que esto no es un asunto fácil de entender, es sumamente complejo y sobre todo para el ciudadano a pie que está sumergido en su propia dinámica de supervivencia. Yo creo que el reto de la oposición hoy en día no solamente es decir qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Y indudablemente la movilización es fundamental. Pase lo que pase, en contexto coronavirus o no, yo creo que la movilización social es indispensable, no solamente en las redes sociales, sino también al interno. Y los partidos tienen que buscar una estrategia, y esa estrategia tiene que contemplar una salida electoral. ¿Okay? No debe alejarse de lo electoral, porque muy bien lo dicen algunos colegas, yo creo que las elecciones son un catalizador para generar algún tipo de cambio político en Venezuela a futuro. Yo creo que no hay que descartar ese escenario, pero lo más importante en este momento, Román, es reconectar con el ciudadano, entender realmente qué es lo que piensan los ciudadanos y cómo está percibiendo la ciudadanía a la oposición, no solamente a la oposición mesita, como la conocemos, sino a la oposición en su totalidad. ¿Cómo es la oposición percibida? ¿Cómo es la oposición percibida en cuanto al cambio político? ¿Será que el ciudadano de a pie percibe a la oposición capaz de llegar al gobierno o lo percibe como un actor desorganizado que no tiene estrategia, que no comunica, que un día dice una cosa, que su relato cambia a pasar los meses?
o una posición que realmente está dispuesta a cambiar el país y está en la capacidad de llegar al gobierno por la vía electoral o por otras vías. Claro. Pablo, Pedro Pablo, les quiero agradecer por el tiempo. Además que se hayan puesto tan elegantes para una entrevista de radio, mañanera y en cuarentena. Gracias por eso. Pedro Saludos. Pablo Muchas Peñalosa, gracias. un abrazo, cuídense. Luego. Pedro Pablo Peñalosa.